En este video te voy a enseñar los patrones de velas japonesas para que así puedas leer los gráficos de trading con mucha mayor facilidad y más confianza. Así que quédate hasta el final porque te lo voy a enseñar todo desde cero explicándote lo que nadie te cuenta. Y al finalizar vamos a estar viendo algunos ejemplos en los gráficos reales para que lo entiendas todavía mejor y te quede muchísimo más claro. Yo con que entiendas los patrones de vela ya me doy por hecho. Hola a todos, yo soy Lucas Pulisi y en este canal hablamos sobre inversiones, finanzas, criptomonedas, nuevas formas de generar ingresos, entre otras cosas. Así que si te interesan todos esos temas, te invito a suscribirte, que no te cuesta nada y a mí me vas a estar ayudando un montón. Pero empecemos por lo principal. ¿Qué son las velas japonesas? Las velas japonesas son un tipo de gráfico para ver el movimiento del precio. Es como el típico gráfico que sube y que baja, que todo el mundo conoce en cualquier gráfico de precios, solo que con velas de color verde y rojo. A veces son blancas, pero generalmente las vas a ver verde o rojo. Por ejemplo, imaginemos que tenemos una vela que abre en el precio de 100. Abre acá en el precio de 100 y después empieza a subir. Cuando empieza a subir, ponele que supongamos que sube hasta el 104, hasta el precio 104. Como subió, se pone de color verde. Ahora, supongamos que del precio de 104 empezó a bajar. Baja, baja, baja. Acá dejaría lo que se conoce como mecha, porque llegó hasta ese precio, hasta ese máximo y después empezó a bajar. Y sigue bajando. Y como baja por debajo del precio del que abrió, es decir, por debajo de 100 en este caso, se transforma en color rojo. Empieza a bajar, se transforma en color rojo porque, como dijimos, está por debajo de su precio de apertura y empieza a bajar otra vez, baja hasta el 96. Esta mecha obviamente se transforma también en color rojo porque la vela cambia completo, no es que hay velas rojas y verdes, sino velas rojas o verdes. Entonces esta mecha se transforma también en color rojo. Después tenemos que del precio de 96 empieza a subir un poco más, pero no llega a alcanzar al precio de apertura, es decir, al precio de 100, y se queda en el precio de 98. Acá deberíamos hacer otra mecha en el precio de 96 porque es el mínimo que alcanzó. Y ahí es donde cerraría esta vela, supongamos. El precio de apertura fue 100. Después subió hasta 104, por ese momento estaba verde. Después empezó a bajar, nos dejó esta mecha la vela, y después empezó a bajar todavía más por debajo del precio de apertura, así que se transformó en color rojo hasta que llegó al precio de 96. Una vez que llegó al precio de 96 alcanzó su mínimo, acá lo podemos ver, y después empezó a subir hasta el precio de 98. Acá lo podemos ver mejor en esta imagen, en el que las mechas, que son esta cosita que dejan, es decir, como la mecha de una vela de verdad, bueno, es lo mismo esto. La mecha indica el máximo o el mínimo de la sesión. Esto ahora en un rato lo paso a explicar. Después el color de la vela indica si desde el precio de apertura hasta que se cerró por completo la vela subió, o si por el contrario bajó en caso de que sea de color rojo. En caso de que sea verde, por ejemplo, empieza acá y termina acá. Termina hasta donde llega lo verde, ¿no? Y lo rojo también. Empieza acá y como el precio fue por debajo del precio de apertura, el precio del que abrió esta vela, se transforma en color rojo. Y lo mismo que dijimos antes, la mecha va a indicar el mínimo, va a indicar el máximo, lo mismo que con la vela roja. Vamos al gráfico de TradingView para que lo veas un poco. Por ejemplo, acá estamos en el gráfico del euro dólar. Tenemos acá el gráfico de precios, como pueden ver, velas japonesas. Este de acá, el gráfico de líneas, es el que normalmente todo el mundo está acostumbrado a ver, pero en este caso vamos a ver los gráficos de velas japonesas porque son los que más se usan y los que más información nos da, ya que, como te dije, nos muestra cuál fue el máximo y cuál fue el mínimo gracias a esas mechas que dejan las velas. Acá, como pueden ver, estamos en el lapso de tiempo, es decir, estamos en una sesión de 5 minutos, por lo que cada una de estas velas va a representar lo que pasa en 5 minutos. Si ahora yo cambio el lapso de tiempo y pongo 1 minuto, esta vela que representa 5 minutos se va a transformar en muchísimas velas de 1 minuto. Vamos a verlo en el gráfico de 1 minuto, por ejemplo. Trazamos un rectángulo de acá hasta 5 velas y vamos a cambiar el tiempo de 5 minutos. Vemos que ese rectángulo ocupa parte de esta vela y parte de esta vela. Si ahora en lugar de 5 minutos cambiamos a 30 minutos, 6 de estas velas van a ser una vela sola de 30 minutos. ¿Por qué? Porque 6 velas de 5 minutos cada una son 30 minutos. 6 por 5, 30 minutos. Estas que son de 5 minutos están la mayoría roja,
por lo que la última vela de 30 minutos debería ser roja. Así que cambiamos a 30 minutos y como vemos la última vela de 30 minutos es roja. Acá está volviéndose un poco verde porque esta de acá había sido una vela verde muy fuerte, pero la anterior, eso sí, que es roja, y la anterior a esa también es roja. Si ahora nosotros cambiamos el lapso de tiempo y nos pasamos a 1 hora, como pudieron adivinar, 2 de estas velas van a representar una vela de 1 hora. Y lo mismo así con todos los tiempos. Si nos vamos a velas de un día, 24 velas de estas van a representar una sola vela de un día. Acá lo podemos ver, cada una de estas velas, en este caso, es una vela de un solo día. Acá abajo incluso se puede ver que cambia la fecha, 19 de abril, 20 de abril, 21 de abril y así. Lo mismo pasa con las semanas y con los meses. O lo mismo pasa si vamos un lapso de tiempo mayor a un lapso de tiempo menor. Es decir, si cambiamos de una vela de un día, es decir, una sola de estas velas de un día, hacia las velas de 5 minutos, vamos a ver que muchísimas de estas representan la de ese día. Vamos a, por ejemplo, seleccionar muchísimas velas de 5 minutos con un rectángulo. Por ejemplo, empezamos acá y terminamos acá, por ejemplo. En este caso, si lo medimos con la regla de acá, vemos que hay 2 días y 10 horas, o 700 barras, es decir, 700 velas de 5 minutos cada una. Todas estas velas, estas 700 velas, si nosotros cambiamos de tiempo hacia un día, podemos ver que ese rectángulo gigante es nada más este rectángulo chiquito en este lapso de tiempo de un día. Bueno, ahí lo pudimos ver un poco más visualmente cómo se representan las velas dependiendo del lapso de tiempo superior o inferior. Espero que te haya quedado claro, así que ahora vamos a pasar a los patrones de velas. No te voy a mostrar todos porque son muchísimos y el video no terminaría más, pero sí que te voy a mostrar varios para que te des una idea de cómo funcionan. Estas velas todo el tiempo están dejando patrones, es decir, combinación de una o varias velas sucesivas que tienen cierta forma. Y acá es cuando vos te vas a preguntar, ¿pero para qué quiero saber yo esos patrones? ¿De qué me va a servir? Bueno, los patrones sirven o pueden servir para saber si esa tendencia va a continuar o por si el contrario se va a dar vuelta. Imagínate que viene una tendencia alcista, después vemos un patrón y ese patrón nos puede indicar si la tendencia va a continuar o si la tendencia se va a dar vuelta y va a ser una tendencia bajista. Esa es una de las formas de para qué sirven los patrones. Obviamente los patrones no van a ser 100% confiables, pero sí que nos van a dar una idea mejor sobre los gráficos. Hago una aclaración y es que todos estos patrones los saqué del libro de análisis técnico de los mercados financieros de John J. Murphy, no sé si así se pronuncia, supongo que sí, que es considerada como la Biblia del análisis técnico. Es un libro muy pero muy bueno que te lo recomiendo y te voy a estar dejando el enlace acá abajo en la descripción. Acá tenemos un montón de patrones que están todos en el libro ese que te dije de los mercados financieros de John J. Murphy, que lo único que hice yo fue pasarlos a la compu para verlos un poco mejor porque el libro es algo antiguo. Te voy a estar dejando el enlace en la descripción para que puedas adquirir todos los patrones en formato vectorizado para que lo puedas descargar e imprimir como póster. Bueno, acá tenemos los patrones en donde vamos a tener por el centro del dibujo el patrón, por abajo el nombre de este patrón, porque así tienen nombre estos patrones, y a la derecha del nombre vamos a tener un más o un menos. Un más significa que la tendencia va a ser positiva después de este patrón y un menos significa que va a ser negativa. Por ejemplo, en este patrón vamos a tener una tendencia bajista, esto de acá representa una tendencia bajista, después vamos a tener una vela con un cuerpo muy rojo, muy bajista digamos, y después de esta vamos a tener una vela un poco verde, es decir que hay fuerza compradora. Ante esta tendencia que era muy bajista vamos a tener fuerza compradora y es probable que se dé vuelta la tendencia. Continuamos, vamos a tener este otro patrón llamado Cruz Arami, tenemos una tendencia alcista, después hay una vela muy alcista y después tenemos esto de acá que se llama Doji. ¿Por qué se llama Doji? Muy fácil, porque no tiene cuerpo esta vela, es decir, no es ni verde ni roja, sino que es una línea horizontal. Tenemos la mecha, es decir que subió hasta acá, después bajó hasta acá, después volvió a subir y se quedó en esto. No hay más compradores que vendedores, ni más vendedores que compradores. Es simplemente como un empate y por eso la vela es una línea horizontal. Después tenemos este otro patrón de acá, en donde hay una tendencia bajista,
una vela roja muy bajista y después tenemos acá un doji. Este patrón se llama Cruz Arami y es un patrón de que esta tendencia va a darse vuelta. Es decir, ahora se supondría, en teoría, que hay más chances de que esto siga para arriba. Tenemos este otro patrón que se llama cubierta de nube oscura, en donde tenemos una tendencia alcista, después una vela muy alcista y después una vela muy bajista. Este patrón indica un posible cambio de tendencia. Después tenemos uno de los patrones más conocidos, en donde tenemos una tendencia alcista. La vela alcista esta pierde fuerza, es decir, no es demasiado fuerte. Y tenemos, siguiéndole a esta vela, una vela bajista que es muy fuerte, tanto que envuelve esta otra vela. Esto se conoce como envolvente bajista y es un posible cambio de tendencia. Otro Arami, como vimos anteriormente, y otra envolvente, solo que esta es una envolvente alcista. Es lo contrario de lo que pasaba en la otra. Antes teníamos una tendencia alcista y después esta vela muy roja. Ahora tenemos una tendencia bajista y esta vela muy verde que envuelve a esto, lo cual significa un cambio de tendencia para arriba. Tenemos este otro patrón en donde tenemos una tendencia bajista, una vela muy bajista, seguido de una vela muy alcista, y es posible que gracias a esta vela que es muy alcista se dé vuelta la tendencia. Vamos a seguir con los patrones y tenemos este de acá llamado martillo invertido, en el que tenemos una tendencia bajista, una vela muy bajista y una vela que empezó acá, después subió hasta acá, después empezó a bajar otra vez por el precio de apertura, por eso dejó esta mecha y quedó como si fuera un martillo, por eso se llama martillo invertido y es una señal de un posible cambio de tendencia. Acá tenemos otro, estrella doji, que es muy parecido a la cruz Arami, solo que el precio está por debajo de la vela esta que tiene un cuerpo muy rojo. En la anterior, en la cruz Arami, teníamos que el doji estaba en el centro de la vela roja. Este patrón indica un cambio de tendencia. Acá tenemos lo mismo, pero con una tendencia alcista. Acá tenemos un martillo no invertido, un martillo normal, el cual es uno de los patrones más conocidos también. Tenemos una tendencia bajista y después tenemos una vela que es de tipo martillo. ¿Por qué? Por la forma en la que tiene, que se parece o se asemeja a un martillo. Pero ¿qué significa esta vela? Por ejemplo, el precio inició acá, bajó hasta acá y como que hubo fuerza compradora y gracias a eso el precio logró subir hasta acá. Esto indica un cambio de tendencia. Y así podemos tener muchísimos patrones más. Hay como 80, 90 patrones, 100 patrones. Hay infinidad de patrones realmente, pero los del libro eran más o menos unos 80. Pero claramente no los voy a mostrar todos en este video porque si no sería muy largo y no terminaríamos más. Pero no te preocupes porque ahora sí, lo prometido es deuda. Vamos a pasar a mostrar ejemplos en los gráficos reales. Bueno, estamos acá en el gráfico del eurodólar, 5 minutos, como dije, cada vela representa 5 minutos, así que bueno, vamos a empezar a buscar los patrones. Vamos a eliminar los indicadores y los dibujos para que no moleste, así vemos solo las velas y nos quedamos con los patrones, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos una tendencia bajista, tenemos esto acá, que esta vela en este caso nos deja una mecha gigante, digamos, y después tenemos una envolvente alcista claramente marcada. Esto parecería un cambio de tendencia y hay muchísima chance de que sea un cambio de tendencia, pero lamentablemente en este caso siguió la tendencia bajista, así que no nos fue de mucha utilidad. Como dije, no hay que operar solamente con los patrones porque son una ayuda que nos dan los patrones, pero no es que está garantizado nada. En realidad con nada, con ningún indicador ni con nada está garantizado nada, pero con los patrones los podemos usar para guiarnos, pero no hay que operar sí o sí gracias a esto. No hay que operar guiándonos exclusivamente. Acá miren, en este caso por ejemplo, tendencia alcista, llegamos hasta acá, envolvente bajista y el precio cae. ¿Hasta dónde cae? Hasta este punto acá, que lo podríamos tomar como un punto de soporte, porque el precio se soporta en esta parte. Y justo acá hay una especie de envolvente alcista en la que el precio sube. En este caso el patrón nos dio la confianza de que como había una zona de soporte y había un patrón, el precio efectivamente subió. A ver, vamos a buscar una vela de esas que dejan mecha, de que quiere bajar o quiere subir pero no puede. Por ejemplo, esta de acá. ¿Qué significa esta vela? Bueno, el precio abrió acá,
Después bajó todo esto y después subió, es decir, se resistió a bajar. Después acá bajó de nuevo, pero llegó más o menos acá y con esta envolvente alcista subió todo el precio. Miren todo lo que subió. A partir de esta vela subió un 0,14%, que en el eurodólar es bastante, en solo unos 40 minutos. Mirá, acá tenemos otro tipo de vela, en este caso una vela del tipo martillo. Tenemos una tendencia bajista y acá el precio como que quiere seguir cayendo, pero se resiste, y como se resiste, acá empieza a subir. Es decir, imagínense que esto antes, en un momento de estos 5 minutos, porque representa 5 minutos esta vela, en un momento estaba todo rojo, pero después subió, dejó esta mecha y quedó con esta cosa de acá, asemejándose a un martillo. Después de eso, ¿qué pasó? Bueno, el precio subió todo esto. Y qué coincidencia, ¿no? Acá tenemos una envolvente bajista, es decir, esta vela roja envuelve esta vela verde. No es de las más confiables porque la envuelve hasta ahí nomás, no es que la envuelve demasiado. Pero ponele que tenemos una envolvente bajista y qué coincidencia, el precio cayó. Es decir, teníamos esta mini tendencia alcista o corrección de esta de acá. Y con esta envolvente bajista el precio se dio vuelta. Ya no subió a partir de este momento, sino que empezó a bajar. Además, acuérdense que como cada una de estas velas representa 5 minutos, si nos vamos al gráfico de 1 minuto, que ahora lo vamos a hacer, ponemos acá para saber más o menos dónde estábamos. Esto de acá, en el gráfico de 5 minutos no parece mucho, pero en el de 1 minuto quizás parece una tendencia más potente, ¿no? Acá lo tenemos. Que encontramos el cuadrado ese que marcamos en 5 minutos. En 1 minuto sería esto. Esa tendencia que no parecía demasiado, acá lo parece. Altos más altos y mínimos también más altos, así que efectivamente esto parece una tendencia alcista. ¿Qué pasa? Que en el gráfico de 1 minuto la envolvente no la vamos a ver. ¿Por qué no la vamos a ver? Porque fueron estas dos velas. Estas dos velas en el gráfico de 5 minutos, como muchas velas de 1 minuto son una sola de 5 minutos, estas dos velas en el de 5 minutos conformaron una sola vela, además de estas, ¿no? Estas 5 velas en el gráfico de 5 minutos conformaron una vela. ¿Y qué vela conformaron? Bueno, la envolvente alcista esa que veíamos. Volvemos al de 5 minutos y acá lo tenemos. Espero que os haya entendido, los ejemplos los vamos a dejar hasta acá porque si no el video sería eterno. Llevo ya más de hora y media grabada aproximadamente. Obviamente que cuando lo veas editado va a durar mucho menos, porque si no sería más largo que una película y no queremos eso. O si, no sé la verdad, si prefieren videos más largos o videos más cortos, déjenlo en la caja de comentarios, así veo cuánto tiempo dejo que dure cada video, si les interesa o no. Los gráficos, como vimos en estos ejemplos y en los patrones en general, no son 100% precisos, pero sí que nos van a dar una idea o nos van a ayudar a tomar mejores decisiones a la hora de operar. Recuerden que cuanto mayor sea el lapso de tiempo, más confiables se van a volver estas velas o estos patrones. Bueno, una vez dicho esto, espero que lo hayas entendido, que hayas aprendido algo nuevo. No olvides suscribirte y compartirlo con amigos, que eso va a ayudar muchísimo al canal y a que pueda seguirte trayendo contenido de calidad. Nos vemos en el próximo video.